Todos somos iguales, hermanos. Hay ladrillos grandotes, hay ladrillos chiquitos, hay ladrillos pelones y otros que nos estamos quedando pelones. Hay ladrillotes, aquí tenemos algunos grandes ladrillotes enfrente. Hay ladrillitos aquí con los chiamajillos. Y todos nosotros unidos vamos formando, sin divisiones, sin pecado, sin indiferencia, vamos formando el templo de Dios. Y cuando el templo de Dios se forma, hermanos, chorros de agua viva se esparcen en toda la comunidad de los paganos, de aquellos que no vienen ni a misa. La liturgia de hoy interrumpe de nuevo la secuencia del tiempo ordinario. Han visto que diferentes fiestas se han venido atravesando últimamente y pues es otra más que no nos permite seguir leyendo el Evangelio de Lucas, que veníamos siguiendo dentro del tiempo ordinario, que prácticamente estamos a punto de terminar. La fiesta de hoy es la dedicación de la Basílica de San Juan, que normalmente se celebra el 9 de noviembre, pero el 9 de noviembre cayó en domingo, entonces es una solemnidad que sustituye a la fiesta del domingo ordinario número 32. Esta basílica, como ya lo explicaba también el padre Carl, habla de la unidad de la Iglesia, que tiene como sede al Santo Padre, al Santo Pontífice, ahora en las manos de León XIV. Si hacemos un poco de historia, veremos que esta basílica fue la primera basílica construida después de la persecución cristiana, que culmina con el Edicto de Milán. Un poquito de historia, que siempre es importante. Termina la persecución y entonces el emperador manda construir la primera basílica. Anteriormente la iglesia se reunía, como estaba perseguida, se reunía generalmente en las casas, aunque ya se habla de que la iglesia de Santa María en Trastevere, una pequeña iglesita, está del otro lado del río Tíber, sería de las primeras iglesias construidas para el culto dentro ya de Roma. No se tiene bien claro esto por el tema de la persecución, pero al menos se dice que así fue. Así que el emperador Constantino, se llama Constantino el Grande, construye esta basílica en una finca de una familia muy rica de Roma, que eran los Laterani, y por eso se llama Basílica de San Juan Laterán, porque fue construida en ese lugar, y que pues fue dedicada por el Papa Silvestre I en el año 324. Así se construye la primera iglesia papal, y como nos decía ahorita el padre Caro, esa será desde entonces, desde el siglo IV, será la sede del pontífice, la catedral del Papa. Quise hacer un poquito de historia porque creo que es importante, ¿no? Pero esta fecha histórica o arquitectónica, porque es muy bonita, adquiere importancia la fiesta, no por ello, sino porque es una ocasión para renovar nuestra conciencia, primero, número uno, del valor del templo, tanto como un lugar físico donde Dios habita entre su pueblo, como una realidad espiritual que somos cada uno de nosotros como miembros vivos de la Iglesia. Esta basílica podemos decir que es una imagen visible del templo de Dios entre nosotros. O sea, el templo, como lo vamos a ver hoy a través de las lecturas, no solamente son toda esta arquitectura que ahorita le decía al padre Carl, que es muy bonita esta iglesia, pero va mucho más allá. Ojalá y pudiera ser una buena catequesis que nos ayudara a entender la importancia del templo y de nosotros como templo, como lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Tenemos pues una liturgia llena de significados, llena de elementos que nos hablan de esta realidad del templo, pero yo quisiera que nos enfocáramos sobre la primera lectura, que para mí siempre ha sido una lectura bellísima, la lectura de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 47 nos habla de una imagen del templo de la cual fluye un agua que todo lo que toca lo llena de vida. Dice, leo el versículo 1 que leímos hoy, dice: después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del umbral del templo hacia el oriente.
empezaba una corriente grandísima de agua que fue creciendo y fue creciendo. Y lo maravilloso de este río que brota del templo es que este va creciendo hasta transformarse en una torrente que da vida a todo por donde pasa. Y es esa agua a la que hoy llamamos agua viva, es el Espíritu Santo. Imagínense un río que empieza a salir de un pequeño templo, imaginen una capillita que todos conocemos en nuestros lugares de origen, y cómo de ahí empieza a escurrir agua por la puerta del templo, y cada vez es más grande y más grande y más, hasta el punto que ya no se puede cruzar, se hace un río inmenso. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., y el Potomac es uno de los grandes ríos de Estados Unidos, y es grandísimo para cruzarlo. Válgame Dios, transitan los barcos por ahí. De hecho, fue una de las grandes entradas para el comercio internacional en los Estados Unidos. Bueno, imagínense los que tengan idea de estos grandes ríos aquí o en sus tierras. Imagínense este río que es el que está saliendo de la casa de Dios, del templo. Y esta agua es el Espíritu Santo. Es una imagen, nos deja con el profeta Ezequiel, una imagen del Espíritu Santo. Así el templo deja de ser un edificio muerto. Es el corazón desde donde fluye la vida de Dios hacia el mundo y en particular hacia cada uno de nosotros los cristianos. Por eso cuando empieza el culto, empieza la vida de la comunidad. Se empiezan reuniendo y no sé a cuántos de ustedes les haya tocado iniciar una pequeña capilla. Llega algún misionero, no sé si les haya tocado, llegamos como misioneros, a mí me tocó esta experiencia de llegar a una colonia grandísima de gente muy humilde allá en Nuevo León, ya no es Monterrey, la parte conurbada de Monterrey, y no había nada, así que se pusieron 4 palos y se puso un techito, y ahí empezó la iglesia. Hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, una iglesia a la que a mí me tocó pues poner nada más los cimientos, como dirá Pablo, pero a mí sí me tocó ir con los muchachos a batir el concreto para poner los cimientos de 8 grandes columnas que finalmente pues dieron lugar a lo que hoy es una parroquia. Ahí en esa pequeña capilla se empezó a juntar la gente todos los sábados para celebrar la palabra. Yo todavía no era sacerdote, era seminarista, así que me llevaba las hostias desde mi parroquia, y ahí en la noche, a las 7 de la noche, celebrábamos al Señor, celebrábamos la palabra, y así el templo empezó a dar origen a una gran comunidad de una parroquia que hoy es la parroquia del Sagrado Corazón, que está en este bonito lugar. Por ello Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha insistido en caminar con su pueblo y estar en medio de él para llenarlo de bendiciones. Esta agua es el signo de las bendiciones que Dios nos da para proteger y guiar a su pueblo. La figura más antigua la tendríamos en la tienda de la reunión. ¿Recuerdan ustedes cuando sale Moisés de Egipto, que lleva el arca y entonces construyen ahí lo que se llamó la tienda de la reunión? Y ahí bajaba Dios para acompañar a su pueblo y los fue acompañando hasta que llegaron a la tierra prometida. Y todavía en la tierra prometida seguía ahí la tienda de la reunión hasta que finalmente en tiempos de David se van a empezar a promover y a construir, querer construir ya el primer templo, pero no será sino hasta Salomón quien construya el primer majestuoso templo de Dios allá en Jerusalén. Serán innumerables los pasajes en donde tanto reyes como profetas y el mismo pueblo acudieron a la tienda de la reunión para pedir ayuda y apoyo a Dios en sus dificultades y para compartir con ellos su gozo. Eso es lo que hacemos cuando venimos aquí. Esto me recuerda a la Virgen de Guadalupe, que debe de andar por aquí, porque en todos los templos mexicanos por allá sí tiene que haber una Virgen de Guadalupe. ¿Qué dice la Virgen de Guadalupe? Quiero que me construyan una casita, ¿verdad? Un templo que empezó con una capilla
¿Para qué? Para escuchar sus peticiones y para poderlos bendecir. Quería que se hiciera entonces lo mismo que estamos viendo aquí, un templo, ¿sí? El templo es el lugar a donde todos acudimos cuando se nos atora la carreta, ¿no es cierto? Señor, por favor, ayúdanos. Si bien es cierto que Dios, como lo aprendimos en el catecismo, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, de una manera particular, hace su lugar, su habitación en este lugar. Ese río es un río de amor, de misericordia, llena todos nuestros corazones. Todo aquel que busca a Dios, aquí en el templo lo encuentra. San Agustín, uno de nuestros grandes santos, que fue bastante desastroso en su juventud, en un momento de su vida entró a un templo en Milán, en donde predicaba un gran santo, San Ambrosio. Escuchó la palabra de Dios, una palabra que tocó su corazón, pues decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente se pierde? Y eso lo hizo reflexionar a San Agustín. Del templo salió esa corriente que ahorita está llegando a través de mi predicación, pero que en un momento más llegará a través del sacramento de la Eucaristía. Es en el templo en donde la gracia se hace presente. Se hace presente por la oración de los fieles, pero también se hace presente a través del pan eucarístico. Dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, la Eucaristía es lo que nos da vida, es esa agua que donde toca da vida. Por eso cuando comulgas te da vida. A veces por circunstancias especiales de la vida, pues no podemos siempre comulgar. Pero sin embargo, venir al templo, escuchar la palabra nos da vida. Las oraciones de toda la comunidad nos da vida. A veces dice la gente, ¿para qué traigo a los niños si no van a entender? Humanamente no, pero el alma sí entiende, el alma capta, el alma se siente bendecida. Dios en el templo da vida. No importa si tengo 6 meses de nacido, 40 años, si estoy sordo, mudo, no importa. El templo, esta comunidad aquí en Tacoma, existe porque hay un templo. Y porque en el templo, presidido por un sacerdote, se derrama la gracia cuando se junta la gente a orar y sobre todo cuando se junta a celebrar la Eucaristía. Jesús retoma esta imagen del agua que brota del templo en el capítulo 7 también de San Juan, dice en el verso 38. El que cree en mí, levante la mano los que creen en el Señor Jesús. Muy bien, escuchen esta palabra que dice el Señor, ustedes que levantaron la mano. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Todos los que levantamos la mano de nuestro corazón se convierte ahora en esta imagen de Ezequiel, ¿se fijan? Ahora nosotros que estamos aquí, ¿sí? Como se está derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones, ahora esto fluye, no lo vemos. Pero ahorita me platicaba el padre Carl de que tiene 5 misas en español y una en inglés. Imagínense ustedes la cantidad de agua viva que brota de aquí. Y entre más agua viva sale, más gente viene, porque toda la gente tiene sed. Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. La gente está sedienta de la palabra y está hambrienta del pan. Y si no hubiera templo, si no hubiera celebración, el templo no sería sino un montón de palos.
Cuando yo llegué a esa comunidad, se llamaba de Tres Caminos, no había nada, ni comunidad, ni bendición, porque no había agua viva, porque no había celebración, porque no había comunidad. Y pusimos esos 4 palos y un techo, y un predicador, un seminarista, que era yo, empezó a reunir a la gente. Empezaron a venir poquitos, pero poco a poco ya no cabía la gente ahí adentro. Y hoy es una iglesia más o menos de este tamaño para la comunidad, una comunidad muy pobre. Y ahora tiene una gran iglesia de donde sigue brotando agua para toda esa comunidad. Como vemos, esta imagen de Ezequiel es muy rica en su significado para nosotros, pues nos presenta esa maravillosa presencia de Dios en medio de su pueblo, al que acompaña hasta la consumación de los tiempos. Hoy, en todos los lugares donde hay cristianos, hay un templo. Y ese templo es la presencia de Dios. En algunas pequeñas capillas no tienen el Santísimo, pero tienen una comunidad que ora. Y ahí en esa capilla, ahí se hace presente Dios de la misma forma que se hacía en aquella tienda que era de lona o de telas, que se llamaba la tienda de la reunión, donde bajaba la presencia de Dios en forma de una nube y se comunicaba con todo el pueblo. Gracias a la tienda de la reunión. Aquí cada vez que nos reunimos baja la tienda, baja esa nube, y Dios está hoy aquí entre nosotros, hermanos, para distribuir su gracia. San Pablo, en esta carta que leímos hoy de su carta a los Corintios, haciendo eco un poquito otra vez de Ezequiel, dice en el verso 16 del capítulo 3, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora vean cómo esta imagen material pasa a una imagen espiritual en cada uno de nosotros. Con este texto San Pablo da un paso más adelante en la reflexión, pues nos habla no solo del templo hecho de piedra, sino del templo construido con piedras vivas, que incluso, como lo refiere el apóstol Pedro, pues somos parte de una gran construcción hecha de piedras humanas. Sin nosotros no hay iglesia. Cada uno de nosotros es esa piedra que va formando la iglesia. En este texto de Corintios podemos ver cómo la comunidad de los creyentes es ese edificio espiritual donde Cristo es el fundamento. Con esto la comunidad cristiana se hace cada vez más fuerte gracias al bautismo de cada uno de nosotros. Y este bautismo ahora recibimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se queda ahí. Ahora el Espíritu Santo sale hacia los demás en forma de caridad, y eso transforma y da vida a la comunidad. Cuando hay una comunidad viva como esta, que viene a misa, que pone atención, que se va construyendo a través de la predicación y del alimento eucarístico, nuestra presencia va llenando de Espíritu Santo sin que ustedes se den cuenta, van llenando de agua viva por donde pasan. Terminando la misa, cada uno se va a subir a su automóvil y va a ir a donde tenga que ir. Pero no crean que van solos. Van a ir, permítanme la expresión, chorreando agua viva por donde pasen. Por donde pasen se va a cumplir la profecía de Ezequiel. Por donde pasen van a ir dando vida. No sabemos cómo funciona esto, pero así es como funciona, y por eso las iglesias se van llenando, gracias a los cristianos que se transforman ahora en templo, y por donde pasan llenan de gracia, llenan de vida, a través principalmente de la caridad. La caridad es ese elemento que muestra a los demás esta presencia viva de Dios en medio de nosotros. Y esto, mis hermanos, nos invita a cuidar la santidad personal y la comunión eclesial, porque destruir el templo espiritual por el pecado, la división o la indiferencia
es atentar contra la presencia de Dios entre nosotros. Por eso no debe de haber entre nosotros en la comunidad ni pleitos, ni divisiones, ni indiferencia, porque eso es un pecado. Luego encontramos comunidades en donde hay muchos chismes y envidias, y es que yo no pertenezco a este ministerio, nosotros somos el mejor ministerio, y nosotros somos, y nosotros, y nosotros. No, todos nos abrazamos. Todos somos esas piedras. Imagínense que se peleara un ladrillo con otro ladrillo. No, yo no me pongo ahí junto a ese porque la mezcla que le están poniendo no me gusta. Pues los que están en la construcción ya me entendieron bien, ¿verdad? No, todos los ladrillos, todos somos iguales, hermanos. Hay ladrillos grandotes, hay ladrillos chiquitos, hay ladrillos pelones y otros que nos estamos quedando pelones. Hay ladrillotes, aquí tenemos algunos grandes ladrillotes enfrente. Hay ladrillitos aquí con los chiamajillos. Y todos nosotros unidos vamos formando, sin divisiones, sin pecado, sin indiferencia, vamos formando el templo de Dios. Y cuando el templo de Dios se forma, hermanos, chorros de agua viva se esparcen en toda la comunidad de los paganos, de aquellos que no vienen ni a misa. Vean qué importante es que tú vivas en comunión con tu parroquia, que vivas en comunión con la iglesia, que vivamos en comunión con Roma. Si hoy no creen, si hoy el mundo difícilmente avanza, es por todas las divisiones que tenemos en nuestra iglesia. No nos ven unidos. Por más esfuerzos que ha hecho el Santo Padre, a veces no nos vemos unidos. El Evangelio, Jesús, nos habla no solamente de la santidad del templo y de su presencia, sino de este lugar como casa de oración. Ciertamente el texto que leímos de Juan no menciona esto en este texto, pero Mateo, que habla de la misma purificación del templo, más que en el capítulo 21 dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. En esta visión el templo debe considerarse como la tienda de la reunión del Antiguo Testamento, un lugar sagrado. A veces nos acostumbramos tanto, hermanos, que dejamos que los niños jueguen. Me ha tocado, espero que no sea el caso aquí, pero me ha tocado ver en la misa que celebro allá en mi parroquia, gente que está con el celular chateando, que está poniendo atención al Facebook y a no sé qué cosas, que está platicando de no sé qué argumentos. Mi casa es casa de oración, es un lugar sagrado, es un lugar santo y no podemos convertirlo en otra cosa. Es por eso que Jesús reclama la santidad con la que debemos ver el templo, pues es la casa de su Padre y aquí es en donde el pueblo se encuentra con Dios. Aquí mora la presencia divina como en la tienda del desierto, donde la nube del Señor descendía a Moisés. El templo es ante todo un espacio consagrado a la oración. Cuando estén tristes, cuando estén agüitados, cuando las cosas no les salgan bien, vengan a este lugar sagrado. Hagan silencio. No sé qué decirte. No quiere que le digas nada a Dios. Quiere que lo visites. Aquí Él te va a abrazar. Aquí está su presencia que te abraza. No la vemos, pero la sentimos. Cuando venimos al templo nos sentimos amados, nos sentimos abrazados. Esto es un milagro maravilloso, hermanos. Por eso tenemos que valorar nuestros templos. Qué bonitos que los tengamos así como tienen este tan bonitos y otros tantos o más bonitos. Pero puede ser ese lugar que recuerdo con tanto cariño, 4 palos y un techo de lámina allá en 3 Caminos.
en donde veías a la gente. A veces llegaba yo para celebrar y ya había 3, 4 personas ahí muy devotas, algunas hincadas en la tierra, porque no era de otra cosa sino de tierra, hincadas. No había santísimo, no se podía dejar el santísimo porque no había ni lugar, eran 4 palos y un techo, y ya estaban ahí de rodillas, porque ese era ya el templo, aunque eran 4 palos, sin ninguna imagen, sin nada, en medio de un gran llano que había ahí, del cual nos apoderamos. Y ahí se construyó la iglesia del Sagrado Corazón. Pero el templo, ¿dónde compensó? Con 4 palos y un techo y unas cuantas señoras que desde siempre iban ahí a rezar el rosario. Cuando empezamos la parroquia, todos los días se juntaban a rezar el rosario. Y a veces ya me encontraba, que les digo, cuando yo llegaba, estaban 2 o 3 personas, incluso algunas hincadas, ya siendo bendecidas por Dios en el templo. ¿Por qué? Porque el templo se construye y en ese lugar es en donde Dios hace presencia continuamente. Aquí es donde el hombre puede abrirse al infinito, puede abrirse a este Dios lleno de misericordia y de amor, que siempre está pues pronto para asistirnos. Con todo lo que hemos dicho, podemos darnos cuenta, gracias a esta fiesta de la liturgia, número 1, cuidar nuestros templos materiales, no por simple respeto al lugar, sino porque son signo visible de la presencia invisible de Dios. Entrar al templo debe recordarnos que Dios habita en medio de su pueblo y que ahí fluye la gracia, especialmente a través de los sacramentos. Y número 2, segundo, vivir como templos espirituales, ¿ok? Vivir como templos espirituales. El cristiano que ora, ama y sirve se convierte en un manantial de vida donde todos pueden encontrar a Dios a través de nosotros. Cuando cuidamos la pureza del corazón y la caridad, permitimos que el agua viva de Cristo circule por nuestra comunidad y dé fruto. 2 cosas importantes que les dejo: cuidar nuestro templo material como lugar de la presencia de Dios. Segundo, vivir como templos espirituales para llenar de gracia a los demás. Finalmente, hoy la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en la iglesia nos invita, y es la invitación que les hago, a pedir el Espíritu Santo que renueve su río de vida en nuestros corazones, en nuestros templos, en nuestras familias, para que de ahí broten frutos de amor, de reconciliación y de esperanza. Pidamos pues hoy en nuestra misa que Dios llene de Espíritu Santo nuestras vidas y nuestros corazones, para que podamos ser ese instrumento por el cual la gracia de Dios fluye para todo el mundo. Alabado sea Jesucristo.